Estimado teleauditorio, estamos aquí en una emisión más del programa En Forma Libre, transmitiendo desde el Hotel Posada Viena en las calles de Marsella y Dinamarca, en la Colonia Juárez, Zona Rosa. Su servidor Javier Cerón Espinosa los saluda y les da las gracias por permitirnos entrar a sus pantallas. Aquí saludando a nuestro productor y camarógrafo Josué Cruz Muñiz. En esta ocasión tenemos el análisis de los principales temas políticos, sindicales, sociales, económicos y por supuesto lo que está pasando un poco en el plano internacional. Y bueno, de entrada lo que ocupa el debate de los principales medios es sin duda todavía, pues no todavía, sino el problema, el asunto que está muy candente, que es el de la reforma laboral, donde sigue el jaloneo entre los principales partidos políticos que representan a las distintas fuerzas que contienden por ajustar, hacer modificaciones y otros tantos por parar esa reforma laboral. Y bien, bueno, en el análisis de la información, en este día que estamos transmitiendo hoy martes, ¿cómo estamos hoy? 30 de octubre. En este programa, pues nos encontramos con que hay una nota que de alguna manera, pues, un tanto llamativa en el periódico Reforma, que hace un reportaje acerca de que los Yunes, en este caso Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue director del ISSSTE hasta hace 3 años, pues resulta que junto con su hijo estrenan una mansión en el club de golf de la Villa Rica en Veracruz. Sin duda, pues ya hubo reacciones, están pidiendo que se investiguen los fondos con los que se construyó esta mansión, ubicada en Boca del Río, y que de alguna manera hay que recordar que este personaje, Miguel Ángel Yunes, tuvo un enfrentamiento hasta cierto punto con quien de alguna manera lo llevó a encumbrarse en la dirección del ISSSTE, aunque él lo negó en repetidas ocasiones, nada menos que la famosa maestra Elba Ester Gordillo, quien en aquellos dimes y diretes, él denunció que le había exigido 20 millones de pesos al mes para financiar diferentes cuestiones del sindicato, a lo que Yunes se negó. Ya esto fue una vez que él estaba como candidato a la gubernatura por el estado de Veracruz, a donde quedó descartado y nunca llegó. Sin embargo, estos dimes y diretes con el Ester Gordillo pues también subieron de tono y ocuparon los principales planos de los medios. Ahora aparece esta situación con que tienen una mansión en esa zona exclusiva allá en Boca del Río, Veracruz, y bueno, pues de hecho ya algunos partidos políticos están pidiendo que se investiguen de dónde salieron los recursos. ¿Sí? Se habla por ahí de que son prominentes empresarios y exitosos en los negocios. Bueno, pues que bueno, ¿no? Sin embargo, pues ahí está, llama la atención esta nota porque en tiempos, como estamos en tiempos políticos, bueno, pues algún feeling trae esta situación. Y hablando de tiempos políticos, bueno, pues se acerca, están ya en los preparativos del próximo cambio de gobierno, en el que ya Felipe Calderón se despide de esta administración y asumirá Enrique Peña Nieto por los próximos sexenios. Sin embargo, quien anda muy activo es precisamente Felipe Calderón, quien está haciendo inauguraciones, está haciendo visitas a los diferentes estados, anda muy activo. Y bueno, de alguna manera una declaración que llamó la atención en días recientes fue que precisamente dijo: el mundo no se va a acabar, lo que se acaba es mi gestión. Y precisamente sí se acaba una gestión, y de pues claroscuros en diferentes puntos, sobre todo en la parte social, en la parte de seguridad, que sigue predominando la violencia en diferentes estados y que de alguna manera no se ha podido erradicar, pese a que las fuerzas armadas están presentes, pues sigue habiendo
enfrentamientos entre los principales cárteles que han generado la llamada narcoviolencia. Es así como de alguna manera pues el tema central es que aumenta el consumo de droga en diferentes estados y bueno, pues predominantemente señalan que los estados del norte es donde más hay consumo, de acuerdo a una encuesta nacional de adicciones 2011 que fue difundida, donde señala que el 1% de los mexicanos usó algún narcótico en el último año. Pues ahí están las cifras. Creo que es preocupante porque es un tema social que ha venido creciendo, que ha venido preocupando en diferentes sectores y sobre todo, bueno, que en lugar de disminuir por todo el combate que se está haciendo, pues tal parece que está aumentando. Entonces, pues el análisis, la evaluación de este programa de lucha frontal contra la inseguridad y el tráfico de estupefacientes se tendrá que ver ya en unos cuantos días. Se va Calderón, se va de alguna manera la estrategia que él tenía planteada y veremos el nuevo gobierno qué es lo que va a plantear, porque el problema ahí sigue. Los cambios de gobierno se dan, pero el problema ahí sigue y bueno, seguramente el equipo de Enrique Peña Nieto traerá una nueva estrategia para combatir y de alguna manera buscar la erradicación de este problema que ha crecido sin duda y que pues ha dejado muchísimas secuelas en diferentes estados del país. De alguna manera esto es el panorama en el que se está moviendo ahorita el país. Felipe Calderón hace un señalamiento de que en una evocación a los llamados años de las vacas flacas, que señala que lo padecido por México hubiera derrumbado a otros. Pues a lo mejor sí, pero pues no cantemos victoria porque nadie está impune ante la crisis internacional que, como ustedes saben, pues sigue golpeando a Europa con toda la fuerza, a tal grado que en España el propio rey, el máximo jerarca de ese país, pues hizo una declaración en el sentido de que dan ganas de llorar porque España está muy mal. Esa declaración, sin duda, si ya alcanzó a la familia real, pues hay que imaginar nada más lo que están padeciendo los sectores sociales con el desempleo, los bajos ingresos, la inseguridad, en fin, todo esto que ha alcanzado España después de gobiernos socialistas en los que supuestamente pues la igualdad de las clases se tenía que dar y no fue así. Ahora hubo un derroche que se está pagando precisamente con esta crisis de la cual pues la verdad no le han encontrado la cuadratura de cómo salir. Grecia, por el mismo estilo, está metido todavía en el hoyo de esta crisis económica y tampoco nada ha podido salir, pese a que Alemania ha comandado todo un plan de rescate, Alemania con una economía fuerte y todo, pero al parecer no les ha alcanzado y ha sido insuficiente para rescatar a estos países de la crisis, que ya alcanza también a Francia, alcanza a Italia, y bueno, está inmiscuida toda la parte de la eurozona. Por lo tanto, la economía mexicana, si bien va dando tumbos y se mantiene y todo, pues yo creo que la declaración esta de que nos hubiera derrumbado cualquiera, mejor sería un poco más cauteloso evocar a esos años de las vacas flacas, porque pues a nadie conviene. Y si bien la economía está un poco robusta en la cuestión macroeconómica, en la microeconómica, la que ustedes viven, la que nosotros vivimos, realmente hay mucho trecho, ¿sí?, en cuanto a empleo, en cuanto a salarios, en cuanto a bienestar social, que no se cumple. Y precisamente ahorita vamos a analizar hacia adelante en lo que es la reforma laboral, qué son los principales puntos que se han tratado y sobre todo el por qué está atorada esta reforma laboral. Con todo esto, el panorama, el cuadro que se presenta a nivel nacional es de que
Este gobierno ya se va, este gobierno ya está dando sus últimas declaraciones, ya cualquier programa que se instrumente pues son formas, más no de fondo. Ayer estuvo el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en un foro donde pues hace el señalamiento de todo, de cómo está todo el sistema carcelario en México y todo, pero a estas alturas del sexenio yo creo que pues simplemente es para salir al paso, porque tuvieron 6 años para reordenar todo y no lo hicieron. En el último vez se quiere hacer todo, pues es difícil, porque el problema ahí sigue y definitivamente pues no se va a arreglar una situación en un mes o en menos de un mes, cuando pues todo el mundo en la administración pública ya está preparando maletas, ya lo que quiere es entregar la administración y bueno, obviamente pues seguramente irse de vacaciones ya en diciembre y olvidarse un rato de los problemas que dejaron pendientes. En medio de todo esto, bueno, el equipo de transición de Enrique Peña Nieto sigue trabajando de cerca con todas las secretarías de Estado. Hasta el momento parece que todo va terso. Veremos, no inmediatamente, en unos cuantos meses, qué es lo que sale a relucir de la administración que deja Felipe Calderón. Es así como se está manejando el panorama nacional, y que de alguna manera, bueno, pues ahorita, como ustedes saben, todo el mundo anda buscando acomodo en el próximo gobierno. Los jaloneos pues ya están, las propuestas ya están ahí sobre la mesa, y seguramente, bueno, Enrique Peña Nieto dará a conocer su gabinete en tiempo y forma. Por lo pronto ahorita están preparando pues todo el cambio para el próximo 1 de diciembre, en el que en apariencia hasta el momento las cosas están tranquilas, las aguas están tranquilas, y las diferentes fuerzas políticas pues parece que van a dejar que se dé una transición tranquila, porque en estos momentos al país no le conviene tener más sobresaltos más de los que ya tenía. Pasamos a lo que es la reforma laboral precisamente, y bueno, tenemos el jaloneo entre las diferentes fuerzas políticas. Nos quedamos la vez pasada en el asunto de que estaba todavía en el Senado de la República la reforma. Sin embargo se aprobó, y ahora se aprobó con el tema de la transparencia sindical, pero pues regresó a la Cámara de Diputados para hacer los ajustes necesarios y volverla a aprobar. Ahora está en discusión el asunto de que pues está perdiendo el carácter de reforma preferente, iniciativa de reforma preferente, y va a entrar como una iniciativa de reforma ordinaria, por lo que ya empezó el jaloneo nuevamente entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, porque obviamente la bancada priista está buscando que la reforma sea de acuerdo a los nuevos lineamientos del próximo sexenio. Los panistas, ya más que todo en un afán de buscar reflectores y de buscar jalar la atención pública, pues siguen pregonando que van a pugnar porque esta reforma salga, que porque esta reforma es la panacea para todo, pero finalmente cae en la cuenta de que a última hora una reforma en la que ha quedado demostrado por parte de los sindicatos que va más en contra de los trabajadores que en beneficios que traiga para los trabajadores, difícilmente se ve que salga. Esta reforma se turnará, la minuta será enviada a comisiones, nuevamente a la Comisión del Trabajo, que es donde el Partido Acción Nacional no quiere que caiga de nuevo, pero de acuerdo a lo que marca la ley, lo ha dicho Mario Fabio Beltrones, pues es de acuerdo a la ley y tiene que pasar nuevamente por la Comisión del Trabajo, lo cual obviamente pues ya no va a salir en los términos como había planteado, que se vencía a los 30 días de que entrara en discusión y análisis y todo, y por lo tanto pues esta reforma, mientras se ha enfriado en la Cámara de Diputados, ahí se va a quedar, sobre todo que le van a hacer nuevas adiciones, modificaciones, y en todo este manejo y en todo este trecho, pues definitivamente yo creo que se va a ir el mes de noviembre, y lo más seguro es que no habrá reforma en este sexenio de Calderón,
con lo cual pretendía salir como torero en hombros, ¿sí? Pero rechazado o repudiado por los trabajadores. Los sindicatos han asumido una postura fuerte, férrea, más allá de los intereses que tengan en particular, se han unido en contra porque afecta no solo la cuestión del mercado laboral, sino los intereses propios de los trabajadores y los sindicatos. Hay que recordar que los sindicatos son entidades sociales de defensa de los derechos de los trabajadores y no entidades públicas como las que quería pretender o como pretendía el PAN hacerlas aparecer, en el sentido de que se abrieran a la revisión de auditores externos, de que se rindieran las cuentas patrimoniales, las cuotas sindicales, lo cual hay que entender que las cuotas sindicales pues son de y para los trabajadores, por lo cual dentro de los estatutos de cada sindicato hay un articulado que obliga a las dirigencias a informar puntualmente sobre el gasto de los recursos. En el caso, vamos a diferenciar, en el caso del apartado B, que son todos los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, o en otros términos, servidores públicos, pues son los menos afectados. ¿Por qué? Porque ellos no son contratados en pago por horas, no son contratados en outsourcing a través de empresas terciarias, no son contratados por determinada obra o capacitación. Entonces, donde más pega este tipo de modificaciones es precisamente en los sindicatos del apartado A, que por lo regular tienen su relación con empresas, con el comercio, con la industria, con los servicios, que es precisamente donde se da este tipo de formas de contratación, lo cual han demostrado los sindicatos y han vertido sus opiniones de que no es la panacea para reactivar el mercado laboral. Otro de los temas es de que el gobierno federal de Felipe Calderón tiene spots televisivos en los que está informando ya los beneficios o las bondades de esta reforma, en el sentido de que por trabajar 2 o 3 horas el trabajador va a tener toda la seguridad social. Entendamos por seguridad social desde el servicio médico, las prestaciones, como son aguinaldos, pago de utilidades, bonos extras y sobre todo el derecho de antigüedad. Pues no se habla de qué tipo de salarios. Si es por pago por horas, bueno, si se divide una jornada normal que está arriba de 60 y tantos pesos diarios, pues nada más hay que echar un cálculo que te tocaría algo así como a 7 pesos o algo así por hora. Entonces, una persona que va a trabajar 2 o 3 horas y va a trabajar por 20 o 30 pesos, pues difícilmente yo creo que va a tener derecho a esa seguridad social. ¿Cómo va a quedar esa seguridad? Pues obviamente tiene que estar afiliado al IMSS, tiene que estar afiliado al Infonavit, a Fonacod, en fin, a todas las organizaciones que tienen que ver con la seguridad social, sobre todo el derecho a la antigüedad. ¿Cómo van a garantizar esas empresas, teniendo un trabajador de alguna manera volátil, que en cualquier momento deja el trabajo porque no le conviene, darle ese tipo de seguridad social? Entonces, cuidado porque yo creo que es un juego muy riesgoso el hecho de que se esté manejando esta información, que viene a confundir más, porque entre la gente pues es común que se pregunten, bueno, si yo trabajo 3 horas y voy a tener toda la seguridad social, pues le entro. Pero habría que ver qué empresas realmente son las que están de acuerdo en dar este tipo de apoyos, porque también las empresas enfrentan problemas de mercado, enfrentan problemas de costos, enfrentan problemas de posicionamiento, y con esto pues difícilmente van a incorporar a un trabajador con todos los beneficios de ley que un trabajador normal de 8 horas bajo contrato y todo, pues es el que tiene garantizada la seguridad social. Creo que es un poco confusa toda esta información y que, pues la verdad, el objetivo de estos spots televisivos, pues confunden más a la gente. ¿Por qué? Porque
si una persona llega a pedir empleo a una empresa y dice vengo a trabajar por 2 horas, pues le van a decir, ¿sabes qué? Aquí no hay empleo por 2 horas, 8 horas y con estas condiciones. Habría que analizar si el sector empresarial está dispuesto a dar todas estas bondades en un mercado interno que está deprimido, ¿sí? Con una situación de que la economía no ha tenido el crecimiento que debe ser, y sobre todo ofrecer un empleo que a todas luces resulta más ficticio que real. Ahí está, ese es hasta donde va ahorita el tema de la discusión de la reforma laboral, que pues como todo apunta, seguramente quedará un tanto rezagada en la Cámara de Diputados, hasta en tanto no se ventile nuevamente otro horizonte que realmente reúna el consenso de todas las fuerzas y no solamente se incline a determinadas tendencias que favorezcan a un sector y deje desprotegido a otro. Hasta ahí sería el análisis de esta situación en la cuestión sindical. Pasando cómo están el recorrido por los sindicatos, bueno, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que está liderada por el senador Isaías González Cuevas, tiene una afiliación aproximadamente de unos 4 millones de trabajadores, sobre todo que operan en la industria restaurantera, hotelera, de servicios, textil, etcétera. Pues es una fuerza sindical muy fuerte que ha hecho sentir su voz en el Senado de la República, junto con la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, que está presidida por el senador Joel Ayala Almeida, y que reúne pues a los 89 sindicatos más fuertes de los servidores públicos que tienen una relación directa con el gobierno federal. Han hecho sentir que esta reforma pues únicamente tiene parches y por lo tanto va en contra de los trabajadores. Como han declarado, no encontramos un solo beneficio para los trabajadores, por el contrario, parece que es una embestida para acabar con los sindicatos, y con lo cual no han estado de acuerdo. Hacia afuera pues está el Congreso del Trabajo, está la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la Unión Nacional de Trabajadores, que es un poco más independiente del llamado movimiento sindical independiente, pero que han de alguna manera encontrado un punto de coincidencia, que es el rechazo a la reforma laboral de la que nosotros estamos hablando. Es sin duda un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, y que por lo pronto, como decíamos, está congelada, no congelada, sino está ahí en la Cámara de Diputados, y seguramente pues tardará algunos días y unas semanas para que vea alguna luz, si es que hay punto de discusión, si es que se puede subir al pleno, y si es que las diferentes fuerzas políticas se ponen de acuerdo. De lo contrario, seguramente no habrá reforma laboral, y no porque nosotros lo decimos, sino porque así está el movimiento político, en el que difícilmente los sindicatos, que es una fuerza que viene defendiendo a los trabajadores, pues permitan que atente contra los derechos conquistados durante muchos años, y que a algunos les han costado pues luchas y enfrentamientos directos con los gobiernos en turno. Entonces, como ustedes verán, es una situación en la que el mercado interno sigue deprimido, el empleo, o el desempleo más bien, sigue también haciendo mella, en el sentido de que esto se refleja en la economía informal. ¿Por qué en la economía informal? Porque el número de personas o de mexicanos que se han dedicado a estas actividades pues ya suman más de 16 millones de connacionales de mexicanos que están en estas actividades. ¿Por qué? Porque pues en actividades informales ganan más que en un empleo formal, que les paga un salario mínimo de 60 y tantos pesos. Entonces, si vemos que la gran fuerza es de alrededor de 30 millones de trabajadores en el país, pues estamos hablando de que casi el 50% está en la economía informal, lo cual es preocupante. No se crearon los empleos que deben ser en este sexenio, apenas si una tercera parte
de aproximadamente unos 7 millones de empleos que se tenían que crear, pues nada más se llegó a 2.5, 2.6 millones de empleos formales, los cuales son insuficientes para incorporar a toda la masa que está en el desempleo, que suman alrededor de 3 millones de mexicanos que no tienen ingresos ni fuentes de trabajo. Entonces es preocupante realmente todo lo que sucede en relación con el crecimiento económico, las oportunidades de empleo y sobre todo el poder adquisitivo de los trabajadores. Si el poder adquisitivo no se reactiva, el mercado, aunque esté ahí, difícilmente se va a reactivar porque no hay poder de compra que genere, que permita la reactivación económica. Es así como nosotros vemos que si bien las variables económicas están contenidas y de que la inflación está por cumplirse de acuerdo a los parámetros del gobierno federal, pues sigue siendo preocupante porque en estos momentos hay productos que se están disparando más allá de lo que quisiera el gobierno porque están al libre juego del mercado, de la oferta y la demanda. Y si vamos un poco más a fondo, bueno, pues tenemos lo de los famosos gasolinazos, que si bien la gente pues no ha protestado ni nada, pues resulta que cada mes a todos los mexicanos nos recetan un gasolinazo de determinados incrementos y pues nada más hay que ver los costos de la gasolina en cuánto andan, lo cual ya se reconoció que sí tienen una incidencia en los costos de producción, ¿sí?, de los diferentes productos y servicios. ¿Por qué? Pues para todo el transporte, la mayoría del transporte se utiliza gasolina y esto los productores lo repercuten en el consumidor final. Así es que al final de cuentas estos gasolinazos están programados hasta el 2014 y lo volvemos a explicar. Estos gasolinazos fueron decretados por el presidente Felipe Calderón dentro de las condiciones o dentro de la autoridad que tiene para hacer este tipo de decretos, que ni siquiera la Cámara de Diputados pudo hacer algo para frenar estos gasolinazos, porque esa es una decisión exclusivamente del presidente de la República con base en lo que regula los precios de bienes y tarifas del sector público. Así es que quien los puede quitar, como ustedes verán, pues es el propio presidente de la República. Y bueno, por lo pronto este año, pues todavía a lo mejor nos recetan todavía otro gasolinazo en el próximo mes de noviembre. Llegará Enrique Peña Nieto y veremos cuál es la política que va a seguir. Si va a seguir dejando crecer estos gasolinazos, pues por mucho que se les quiera ver por todos lados, resultan antipopulares totalmente. Pero está la otra variable. Se habla de que la importación de gasolina seguirá creciendo, aún con la supuesta refinería de Bicentenario ahí en Hidalgo, que se pretendía construir. El incremento en el consumo de gasolina obliga al gobierno a seguir importando. ¿Qué es esto? Bueno, pues es salida de divisas, y esas salidas de divisas de alguna manera se tienen que compensar. ¿Cómo se compensa? Pues incrementando los precios en el mercado interno. Así es que, como vemos, tenemos petróleo, tenemos la materia prima, sí, nada más que la transformación no lo tenemos. Lamentablemente el sistema de refinación de petróleos mexicanos es muy limitado, es muy reducido y por lo tanto pues no alcanza a cubrir el mercado nacional. Entonces, pues ni modo, tendremos que seguirnos acostumbrando a estos gasolinazos porque así fue decidido, en un afán de acabar con una política de subsidios, aparentemente. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que pagar el costo real, ¿sí? Nada más que el mercado interno está deprimido y los salarios pues no son tan bollantes que digamos, porque pues ahora sí, aunque la gente no tenga un automóvil, le repercute en los precios que finalmente se incrementan por el transporte por terrestre que utiliza gasolina y que estos costos son repercutidos en el mercado interno del consumidor final. Pues es así como tenemos este análisis. Les agradecemos de antemano que nos hayan permitido entrar a los hogares y damos una última
una última repasada a lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, donde Marcelo Ebrard pues celebró, inauguró uno de los tramos de la famosa autopista norte, en el sentido de que pues va a ser una vía muy rápida, según esto, y por otro lado, bueno, pues está la inauguración también de la línea 12 del metro, en el que pues se van a encontrar Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, después de que durante la mayor parte del sexenio pues no se pudieron ni ver en diferentes sentidos. Este tramo que inauguró Marcelo Ebrard comprende 5 kilómetros que va de Alencastre a San Antonio, a la avenida San Antonio, y que de alguna manera va a permitir el flujo más ágil de los automovilistas por esta vía. En fin, estamos en la inauguración de todas las obras. Vamos a ver si realmente, a ver si no resulta que se inundan como sucedió en uno de los tramos ahí del periférico elevado, y a ver si sí le dejaron bien los desagües para las aguas pluviales. En fin, ahí estamos, hasta ahí dejamos nuestro comentario en esta ocasión. Les agradecemos por permitirnos entrar a su pantalla, y aquí estamos en www.mexico.tv. Les agradecemos de antemano que nos estén consultando vía el link que tenemos en YouTube. Se despide su amigo y servidor Javier Cerón Espinosa, y nos estamos viendo próximamente en otra edición más del programa En Forma Libre, aquí desde el Hotel Posada Viena, en el corazón de la Zona Rosa. Muchas gracias.